Dios te bendiga en la tarde de hoy, viernes, iniciando el sábado, el Shabbat, como le llaman algunos, ¿verdad? No algunos como le llaman los judíos, empezando mi reposo con el Señor en este día, de estar sin ningún trabajo, tranquila, meditando en Él. Cuando, por lo menos yo tomo este día, no lo tomo como los judíos, simplemente es meditando en el Señor, tratando de estar lo más conectada con Dios desde este momento, las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde del día sábado. Esa es, ¿verdad? Mi misión todos los días, viernes a sábado, de estar conectada con el Espíritu Santo de una manera maravillosa. En el día de hoy vamos a estar con el tema del perdón, que está en la palabra del Señor, ¿verdad? Un tema sumamente poderoso, lleno de sabiduría, pero sobre todas las cosas, les comento que este tipo de mensajes del perdón a veces conmueven los corazones de aquellos que no están dispuestos a perdonar. Así que vamos a comenzar con este video y con una oración al Padre por la palabra que vamos a estar leyendo en la tarde, en la noche de hoy, porque ya es noche, santo. Señor Padre del cielo, Padre de la tierra, aquí estoy ante tu presencia, mi Dios, para primeramente darte la gloria a ti, porque tú eres Dios, tú eres santo, tú eres eterno, tú eres digno de toda alabanza y toda adoración. Aquí ante tu presencia, Señor Padre, yo te doy la honra, la gloria, Señor, porque te la mereces. Te doy las gracias, Señor, porque busqué en palabras en un momento muy dificultoso en mi vida. Estoy buscando palabras, Señor, para llevarla sin tener en ella ningún tipo, absolutamente, Señor, ningún tipo de mensaje subliminal, ni de ninguna otra forma, Señor, sino que quiero, dentro de la manera que me sea posible, llevar tu palabra fiel y tal como la das en tu palabra, Señor, que nada de mi boca salga que sea en contra de tu palabra, Señor, sino que todo esté filtrado por la palabra, mi Dios. Yo te pido, Señor Padre, que tú me muestres, Señor Padre, la mejor manera de llevar este mensaje en este momento, Señor, que penetre en el corazón de aquel o aquella que ha decidido ver este mensaje del perdón, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por este ministerio que me has entregado, Padre, porque has sido tú el que me ha puesto en esto, Señor Padre. Yo jamás pensé que iba a estar llevando tu palabra por medio de esta manera convencional. Pero yo te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias, Padre, porque tú, Señor Padre, no le pones, Señor, freno al buey que trilla, Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres santo. Y yo te pido, Señor, que se levanten más, que se levanten predicadores, que se levanten profetas, que se levanten evangelistas, que se levanten amantes de tu palabra, que se levanten adoradores, Señor Padre, que puedan darle a las personas lo que necesitan. Yo te lo pido, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Te pido, Señor, que esta palabra penetre en el corazón de todos nosotros, Señor. Que la vivamos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, agradezco tanto que estén aquí los que no son hermanos. Le agradezco a todos aquellos que, ¿verdad?, que de una manera u otra han decidido ver este video en el día de hoy. Ojalá y sea de bendición para ti. Con el tema del perdón, vamos a comenzar leyendo 2 de Corintios, capítulo 2, verso 5 al 11. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, por también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este libro de Corintios a mí me encanta porque tiene mucha sabiduría en relación a las
a los pensamientos y a los sentimientos del corazón. Y nos dice la palabra que ha habido una tristeza dentro del cuerpo de Cristo, en donde todos, como un solo cuerpo, debieran de sentirse de la misma manera cuando hay un conflicto en relación a un hermano en la fe. Es importante que entendamos, ¿verdad?, que cuando una persona nos causa un dolor, especialmente dentro de el mismo círculo de hermanos cristianos donde estamos, debemos de inmediatamente recordar que esa alma fue llamada para salvación y que esa alma fue llamada al arrepentimiento y que esa alma le costó a Cristo un precio de sangre muy costoso, que no es algo en donde, ¿verdad?, el Señor toma ligeramente cuando nuestro espíritu se contrista y cuando nuestro espíritu se pone triste por causa de alguna acción que alguien dentro del cuerpo de Cristo haya tomado en contra de nosotros. En esta parte en Corintios específicamente se habla de los hermanos dentro de la casa. Y nos dice aquí el escritor, nos dice que el pueblo lo perdona, él también lo perdonará, porque es un perdón, así como es una tristeza y un dolor colectivo, es un perdón colectivo. Todos los envueltos en el asunto deben de perdonar. Pero lo más importante de esta palabra es que el perdón no llega únicamente para liberarte a ti y liberarme a mí. El perdón llega para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. A Satanás le conviene que dentro de una congregación estén divididos, estén peleados, estén molestos, estén en una batalla constante, porque el ministerio de Cristo no avanza cuando una persona dentro de la casa de Dios está en sufrimiento y en dolor por causa del dolor que alguien le causó. Le pedí a Dios mucho, pero mucho, hermanos, que en el día de hoy no me dejara dar una palabra que fuese de alguna manera ni impulsiva, ni fuera de contexto, obvio como siempre, ni que fuera una palabra en donde yo fuese de alguna manera a traer alguna raíz que me hayan causado o alguna raíz que haya causado yo o alguna persona, sino que sea una palabra de edificación. Pero el Espíritu me sigue diciendo que testifique. Vamos a seguir leyendo la palabra. Mateo 22, capítulo 22, versículos 36 al 40, hermanos, nos dice lo siguiente: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cuando tú desmenuzas esto en los momentos en los que yo ahora mismo estoy viviendo, la palabra me da un sentido totalmente diferente, un sabor diferente a lo que yo había experimentado en otras ocasiones cuando escuchaba este tipo de palabras. Cuando la palabra me dice a mí que amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma, tú tienes que entender que no es cuestión únicamente de sentimiento, sino también de obediencia, de tener temor al pecado, de tenerle temor a la maldad, de amar la ley de Dios de tal forma que ese amor te compunja a hacer lo bueno, lo que es sano y lo que conviene. Y cuando nos dice eso, tenemos que entender que el Señor nos dio unas leyes, unos 10 mandamientos. Hubo unas leyes mosaicas, pero hubo unos 10 mandamientos y en estos 2 mandamientos se resume toda la ley. Y cuando tú amas a Dios, tú sigues a Dios, tú escuchas a Dios, tú sigues lo que la palabra te dice según está escrita. Esta mañana puse en el Facebook que jamás dejes de leer la palabra y escudriñarla
¿Por qué, hermano? Porque aquel que no busca la palabra y no la escudriña está destinado a, por causa de otro que oye, interpreta y te la da, poder caer en el infierno. ¿Por qué? Porque si tú no escudriñas y te encargas de abrir las escrituras y que el Espíritu Santo te revele lo que yo te digo, lo que aquel te dice, lo que quien sea te dice, tú no lo escudriñas y lo tomas, sino que tomas textos e inmediatamente los tomas para atacar, los tomas para que se aplique a una situación particular. No, que los tomes en el Espíritu y los entiendas de tal forma que tú entiendas que la ley de Dios y los mandamientos y lo que nos dejaron los apóstoles y los profetas fue bueno. Es bueno y será así, seguirá siendo bueno. Hermano, la palabra nos habla de hacer todo lo que hay dentro de la ley, amar a Dios, amarlo con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma. Y esto es porque cuando tú amas a Dios, tú buscas su ley, tú buscas agradarle a Dios, tú no buscas agradarle a hombres. Pero hay algunas personas que entienden que el agradarle a Dios significa también agradarle al vecino, agradarle al hermano, de tal forma que lo que Dios tiene escrito sea trastocado y quizás manipulado para un beneficio. Pero si la palabra de Dios es certera en tu vida, si la palabra de Dios es clara en tu vida, tú vas a entender que hay muchas veces, hay palabras que son dadas y no tienen al Espíritu Santo detrás porque la están utilizando de la manera incorrecta. Me explico. Ustedes saben que yo soy bien grande en cuestión de, o sea, que soy un big fan de decir que los templos no se venden porque ustedes han visto mis mensajes anteriores. Para mí eso es un pecado, es un sacrilegio, es antibíblico. No es de Dios y Cristo lo condenó. Pero también hay una palabra que dice que si por causa de estas cosas yo no le quiero causar tristeza al hermano, yo le hablo de la palabra al hermano, le digo, mira, esto no es correcto, pero el hermano decide qué es lo que va a hacer. Pero yo no puedo contristar el corazón del hermano por quien Cristo murió, solamente puedo darle la palabra y decirle, esto está mal, salve que sea un pecado pecaminoso, valga la redundancia. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay lugares que lo hacen. Y yo no los critico, lo advierto que no está correcto porque Cristo mismo lo dijo, pero no participo si lo hacen. Sea la iglesia que sea, no participo porque no es bíblico, ¿verdad? Pues algo sencillo para que lo entiendan. Entonces, cuando tú amas a Dios, tú buscas todo lo que es de Dios, especialmente las leyes, para obedecerle en todo. Hay leyes que sobrepasan otras leyes por causa de que ellas te llevan a un nivel más alto. En un mensaje anterior yo les había dicho que uno de los 10 mandamientos nos dice a nosotros que mentir es pecado. Pero vemos en la Biblia, por ejemplo, cómo Rahab, la ramera, mintió para salvaguardar la vida de los espías, de Josué y de Caleb. Vemos también cómo, ese lo leí esta mañana, Jehová. Déjame ver si me acuerdo, hermanos, para darle, ¿verdad?, el contexto. Hay varias personas y quisiera realmente ir donde me toca, ¿verdad?, leer para darle el contexto, porque me pareció bueno para la edificación de nuestras almas. Está en Éxodos, y lo voy a buscar aquí rapidito, 1 al 3 fue que yo leí, me tocó esta mañana leer, eso no me tocó, era parte de mi estudio aquí. Y dice que Faraón envió a matar a todos los niños egipcios, esto era en el tiempo de Moisés, que eran de 2 años y menos, y le dijo a las parteras que cuando nacieran los niños egipcios, que por favor, le ordenó que los matasen, que no los dejaran si eran varones, y si eran mujeres que las dejaron vivir. Y dice la palabra que dice aquí,
el rey de Egipto hizo llamar a las parteras, este es en el 1:18, y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho así? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Las parteras temieron a Dios y por causa de temerle a Dios, mintieron para salvar la vida de los niños hebreos varones, porque entendían que el Dios vivo sobrepasaba cualquier autoridad que se implantara. Vemos a estas mujeres que mienten a Faraón. Vemos cuando los magos, los sabios vienen y le mienten a Faraón. Vemos cuando Rahab le miente a estos gobiernos por causa de esto, ¿verdad? De que quería salvar los espías. Vemos hombres y mujeres temerosos de Dios que mienten para poder salvar una abuela, rompiendo uno de los mandamientos. O sea que la misericordia sobrepasó el mandamiento. No fueron juzgados por esa mentira, porque la misericordia sobrepasó el mandamiento. Y hay mandamientos dentro de la palabra de Dios que sobrepasan los mandamientos de los hombres. Por ejemplo, hoy sabemos, ¿verdad? Y entendemos que hay leyes que se promulgan que van en contra de todo lo que nosotros como cristianos creemos. Y eso está ocurriendo ahora mismo como hablamos. Entonces, como cristiano, tú tienes que pararte en la brecha y decir, yo no me someto a la autoridad que tú estás tratando de imponérmela, porque la autoridad de Dios es mayor que la tuya como hombre, ¿verdad? Y sabemos que no podemos darle paso a lo que es el aborto, el aprobar ciertas cosas que Dios no aprueba. Y cuando tú te vas por encima de la autoridad para promulgar lo que Dios ha establecido bíblicamente, esas autoridades se levantan en tu contra. Por eso hay gente que se va presa, por eso hay gente que te ataca en la calle por tú tener una postura diferente a la de ellos. Por eso, en esto, cuando el Señor me lo daba, yo decía, Señor Padre, tu palabra es perfecta, porque revelas que el verdadero corazón de tener a Dios y amarlo con todo tu corazón es obedecerlo en todo cuanto te da según la palabra. Y Dios toma precedente sobre toda orden, sobre todo lo que es antibíblico. Y después nos dice que lo segundo es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley. Y tienes que amar a tu prójimo independientemente del mal que te haga. ¿Por qué? Porque Dios te lo ordena. No importa que te estén torturando, no importa que te estén haciendo la vida de cuadritos, no importa que se hayan levantado en tu contra, no importa que te vituperen, no importa que te calumnien, no importa que traten de imponerte. Cuando un jefe te trata de imponer algo, no importa. Ámalo, respétalo, bendícelo, ora por él, porque allá en el cielo se acordarán de tu actitud ante la dificultad. Y cuando te mira el Padre, te va a ver con tanto amor que te va a restituir. Sea en esta vida o sea cuando lleguemos a la celestial. Vamos ahora, hermanos, a Números, capítulo 12, versos 12 al 15. Esta palabra nos dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, eso es cuando la familia lo rechace, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera
del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Esta historia en Números nos habla de que María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Ellos ambos murmuraron y hablaron mentira en contra, de un siervo que amaba a Dios, estaba en rectitud y trataba de hacer todo cuanto Dios le ordenaba. María y Aarón eran hermanos de Moisés, hermanos, o sea, más allá que un hermano en la fe, era un hermano sanguíneo, que compartían la misma fe. Eso lo tienen que tener claro. Y estas personas murmuraron, y cuando Dios ve la murmuración, dice, no han murmurado en tu contra, Moisés, han murmurado en mi contra. ¿Por qué? Porque cuando tú estás bajo la cobertura del Altísimo, el Altísimo se encarga de sellarte de tal forma que cuando vienen los ataques de las personas que no son tus enemigos, son utilizados por el enemigo para dañar tu testimonio, para dañar tu nombre, para dañarte ante otros hombres, cuando utilizan su poder para humillarte, para hacerte sentir poca cosa, Dios se glorifica en medio de ese proceso. Dios se glorifica y tú tienes que estar en completo gozo, satisfacción y sabiendo, sin que te quede ninguna duda, que el Dios del cielo, el Dios santo, el Dios bueno, es el que te va a reivindicar delante de aquellos, no solamente que te vituperaron, sino de aquellos que prestaron el oído para hacerlo. Pero primero tú, en tu corazón, tienes que tomar esa medicina del perdón y poderla entregar. Esto no era un tema que quizás para mí hubiese sido fácil hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque yo era una persona bien rencorosa y el que me la hacía me la pagaba. Pero cuando Cristo entra a tu vida, como entró en la mía, como entrará en la tuya, como ha entrado en la tuya, porque no sé quién está viendo este video, ¿verdad? Las cosas empiezan a cambiar. Cuando te vituperan, tú te alegras porque tú sabes que es por causa del Señor. Cuando se lanzan contra ti, tú sabes que es por causa del Señor. ¿Sabes por qué? Porque no se levanta contra ti ni carne ni sangre. Es el mismo infierno que levanta y trata de entorpecer y poner aguas turbias para que tú caigas dentro de una situación en donde tu paz y tu comunión con Dios y el amor que tú profesas tenerle a Dios se derrumbe con una raíz de amargura. Y como les decía, en estos momentos estoy pasando por unos procesos difíciles por causa de la palabra de Dios. Y estos procesos yo los veo con gozo porque dice la palabra que todo lo que tú padeces por mi causa obra para bien. Todo obra para bien. ¿Qué les quiero decir, hermano? Siempre les digo esto en todos mis videos: escudriñen la palabra, lean la palabra, pidan revelación del Espíritu. ¿Saben por qué? Porque no importa cuán llena del Espíritu Santo yo esté, cuán lleno del Espíritu Santo esté su familiar, cuán lleno del Espíritu Santo esté aquel que le dirige la congregación. La realidad es que la palabra siempre tiene que ser filtrada por la Biblia. Tiene que haber un común acuerdo entre lo que se le dice, lo que se hace y lo que dice la palabra del Señor. No puede haber diferencia en ninguna forma en lo que se hace. Dios tiene un orden y el orden es que le obedezcamos primeramente a Él, a las autoridades después de Él y sucesivamente entre la casa, el trabajo, la iglesia y todo eso, ¿verdad? Y ustedes tienen que entender que hay muchas personas que a veces te van a vituperar, van a hablar mentiras, cosas que no saben, te van a acusar sin traerte testigos, sin saber. Como dice, a mí me gusta mucho un texto que dice Gamaliel, un texto que está en los Hechos, que Gamaliel, uno de los grandes sacerdotes judíos,
cuando se reúne con los otros fariseos. Le dice, esta obra no deben tratar de detenerla, deben dejarla, porque si es de Dios, no vaya a ser que se encuentre peleando contra Dios. Y pelear contra Dios, hermano, no te va a ir bien. No te va a ir bien para nada. Hay cosas que tú tienes que discernir espiritualmente hablando para saber, para entender lo que Dios está tratando de hacer en ti en medio del proceso. No todos asimilamos las situaciones de la misma manera, pero sí tenemos que tener conciencia y entender que el perdón tiene que salir de nuestra alma, de nuestro ser. No solamente contra el que te hirió que era un publicano, no solamente contra el que te hirió que era un familiar, no solamente al que te hirió que era un hermano en la fe. El perdón tiene que salir también para ti mismo, para que nada dentro de ti se quede de tal forma que tú caigas en las manos de Satanás en bandeja de plata, como dicen, ¿verdad? ¿Y por qué les hablo de esto? Porque yo pasé una situación reciente muy dificultosa. Y en medio de la situación Dios se glorificaba en mi vida. No porque yo sea perfecta, porque lejos estoy de serlo, muy lejos de estoy serlo, sino porque busco la presencia del Señor en la mañana, en todo tiempo que puedo. A mí se hizo una pregunta colectiva de cuántas veces se oraba. Yo decía hasta más, porque estoy constantemente en comunión con el Espíritu Santo. Y tengo tanto amor que dar a las almas por las cuales me presento, encuentro, tengo relaciones con ellas, que quiero transmitirles ese amor y ayudar y buscar la manera de darle palabras de aliento cuando la necesitan. Ese es mi corazón. Pero en esta semana mi corazón, de alguna manera, fue cuestionado. ¿Y por qué les comento esto, hermanos? Porque es importante que ustedes entiendan que aquí, los que estamos aquí sirviéndole a Dios, no somos perfectos, ni pretendemos serlo. Pero sabemos cuando Dios está en el asunto. Y entendemos que hay cosas que van a ocurrir, buenas y malas, que van a ser para el beneficio de nuestra alma. Yo siempre he dicho que yo nunca, y el que me conoce, el que ha hablado conmigo, siempre lo digo, yo nunca, jamás me ha interesado un liderazgo terrenal, ni secularmente ni en la iglesia. Nunca. Siempre lo he dicho, lo que yo busco, el liderazgo, lo que yo anhelo, no me lo puede dar esta tierra. Lo que yo busco es de arriba, de lo eterno, del cielo, del espíritu. ¿Saben por qué? Porque aquí todo lo que tú tienes se gasta con el tiempo, se corrompe. Los ministerios se caen. Los hombres de Dios se caen, las mujeres de Dios se caen. Yo no quiero nada de aquí. Lo que yo quiero es celestial. Y no hay hombre en la tierra que pueda ponerle precio a esto que yo busco, a lo que yo anhelo, lo que mi alma está en constante búsqueda. Cada vez que me conecto con el Espíritu, cada vez que me conecto con uno de mis hermanos, es buscando la manera, apasionadamente amando a Cristo, de amarlos, de respetarlos, de darles palabras según la palabra de Dios, no según lo que enseñan hombres, según Dios me la da. Busco todo aquello que trata de hacer bien a la alma. Quiero que me conozcan como una mujer íntegra, que jamás de mi boca ha salido algo en contra de un hermano, de un familiar, de alguien secular. Yo quiero que me conozcan por mi integridad. Ese es mi anhelo. Pero más allá de ese anhelo, que es puramente terrenal, mi confianza está en Cristo y yo anhelo algo tan hermoso, celestial, que no hay nada en la tierra, que ningún ministerio me interesa porque estoy tan enfocada en buscar las cosas de arriba que no me da tiempo, y se los digo con emoción porque no sé cuántos hermanos podrán entender lo que yo les digo. Hay mujeres y hombres que buscan ministerios dentro de la iglesia
porque quieren sentirse importantes. Hay mujeres y hombres que piensan que el estar sentado en una silla en una iglesia no es lo suficientemente bueno para su persona. Dios no nos envió a nosotros a tener posiciones. Dios nos envió a nosotros a predicar el evangelio por todo el mundo, a agradarle a Él y a predicar quién es Cristo y quién es Dios. Que Cristo resucitó después de que le hubiesen asesinado de entre los muertos al tercer día y que ascendió a los cielos a la diestra del Padre con gran poder y gloria. Y que todo aquel que confiesa esta palabra y se bautiza en su nombre será hijo, será llamado hija o hija de Dios. Cristo nos envió a nosotros a recordarle constantemente con lo que se llama la Santa Cena. Él nos mandó a hacer cosas, conmemorar lugares, conmemorar, este tipo de cenas, liturgias. Pero los apóstoles también nos dieron muchas palabras. Y en esto entra Corintios. Corintios nos enseña que amar al prójimo es perdonar la ofensa grave que te hayan hecho. Hay ofensas que contra ti son tan graves que te duelen el alma y hay personas que por causa de esa ofensa se retiran de la iglesia y no regresan más porque no estaban espiritualmente firmes. Pero nada, la situación que me ocurrió, yo estaba totalmente firme, llena de gozo, porque la palabra te dice que lo que si tú juzgas, eso haces, te cuenta como pecado. Pero si tú crees firmemente y tienes la convicción que lo que tú estás haciendo no lo es por cuanto has leído la palabra, y vamos a aclarar esto, es por la Biblia, no tiene que haber ningún tipo de remordimiento en tu corazón, porque tú sabes las cosas. Y más que alguna persona pueda de alguna manera injuriarte, tener un pensamiento negativo en tu contra en cuestión de tu verdadera intención, o sea, que cuestionan tu integridad. Lo más que le puede doler a un cuerpo de Cristo es que cuestionen la obra del Espíritu Santo en lo que hace. ¿Por qué? La palabra nos dice que Jesús, cuando realizó un milagro, los fariseos dijeron que esa obra él la había hecho en nombre de Baal. Y Cristo dijo que un reino dividido no podría permanecer. Y luego nos relata que él dice que todo tipo de ofensa Dios la perdonará, menos aquella que es contra el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted hace una obra porque el Espíritu lo lleva y lo inclina, son cosas que salen espirituales. Y otra persona lo juzga en cuestión a la obra que el Espíritu Santo realizó. Usted tiene que orar por él. Porque prácticamente está dudando la obra que el Espíritu Santo, llamándolo otra cosa diferente a lo que el Espíritu Santo te llama. Y eso se llama blasfemar. Y yo digo, a mí como persona pueden decir todo, pero blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado serio. Porque lo que no se le atribuye a Dios, se le atribuye al diablo. Y no voy a hablar particularmente de ninguna situación. Lo que quiero es que ustedes entiendan que eso aún ahí es ofensivo, pero tú, como cristiano, como persona madura en el Espíritu que ama a Dios sobre todas las cosas, debes mantenerte en tu integridad, no dando ni un solo codo de retroceso en cuestión de tu salvación, pero tampoco en la palabra de Dios. Toma la palabra, llénate de ella, apréndela. No permitas que nadie cambie la manera que Dios te enseñó de pensar en cuanto a lo que has leído y has aprendido. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra. Yo les pido encarecidamente, como les pido en casi todos mis videos, lean la palabra. No se dejen engañar. El enemigo utiliza a cualquiera para desviarle las miradas, para ponerlos
tristeza, para ponerlos en contra de sus hermanos, para ponerlos en contra de sus pastores. El enemigo lo utiliza todo. Cuando alguien les venga con una situación particular en relación a algo de la iglesia, de tu hermano, lo que sea, cuestiona las intenciones y mira el testimonio de esa persona antes de tomar la palabra. Porque puedes estar errando y como dijo Gamaliel, puedes estar peleando en contra de Dios sin saberlo. Cuando las personas utilizan la palabra de Dios con la intención de herirte, de hacerte sentir incómodo, no entienden, la persona madura entiende que cuando la palabra de Dios se utiliza es un amén y amén. ¿Saben por qué? Porque es palabra de Dios. Pero la intención detrás del mensaje no es el amén. Eso Dios no lo aprueba desde los cielos. Dios toma el mensaje porque el mensaje tiene que llegar, pero ay de ti que lo utilizas para lastimar las almas, que lo utilizas para subyugar a las personas, que lo utilizas para herir el corazón, no sabiendo de dónde Dios lo sacó, la sacó, no sabiendo el precio tan grande que Dios pagó. Y les voy a contar un testimonio bien cortito para que ustedes entiendan el por qué esta palabra me llega tanto al corazón. La razón por la que yo le digo a todos que lean la palabra, que se orienten, que busquen de Dios, que no tomen opiniones sobre hombres o mujeres en cuestión de la palabra, sino que sea pura palabra y que toda cosa que se diga sea pasada por la palabra. Y como les dije, una ley que va por encima de lo que Dios te manda hacer, no es de Dios, no es bíblico. Tienes que aprender a escudriñar para entender. Pues le hago este pequeño testimonio. En mi casa, nosotros siempre hemos llevado a nuestros hijos a la iglesia desde que nosotros nos convertimos, ¿verdad? Hubo un tiempo que sí, yo me aparté, y digo que me aparté, no era que yo dejaba de ir a la iglesia, era que yo no estaba caminando con el Señor, ¿verdad? Yo estaba apartada, estaba tibia. Iba a la iglesia como por ir pidiéndole a Dios en el Espíritu que me ayudara a conectarme nuevamente con la casa del Señor, porque estaba bien desconectada, pero bien desconectada. Por casi un periodo de 3 a 4 años, no me acuerdo ya. Pero Dios utilizó la situación del COVID para ayudarme a retomar los caminos del Señor, porque el Espíritu Santo nunca me dejó, porque le serví fielmente cuando lo hice y me caí. Porque todos nos caemos, somos hombres y mujeres que vamos al suelo, hermano. No hay hombre perfecto, ni siquiera uno. Pero yo aún así, no era que hacía pecados, todo yo lo pensaba basado en la Biblia, no era que hacía, era que simplemente no estaba buscando ya a Dios. Simplemente iba a la iglesia, escuchaba el sermón y por ahí me iba y el sermón me entraba por aquí y me salía por acá. Pero anyways, siempre le hemos hablado a nuestros hijos de la palabra, siempre les hablamos a nuestros hijos de lo que Dios hace y le enseñamos a nuestros hijos por la palabra, inclusive le decimos a nuestros hijos, cuestiónanos cuando veas algo en la palabra que no esté correcto. Cuestiónanos para que nosotros te podamos dar nuestro punto y si aún así el Espíritu Santo te confirma que estamos mal, pues déjate llevar por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que lo conoce todo. Pero hace unos añitos atrás, perdón, tengo la garganta seca, uno de mis hijos varones me confesó que él no creía en Dios, que Dios él no lo podía ver, que Dios no era real. Y para una persona que conoce del Evangelio, que aunque estaba comenzando nuevamente a caminar con el Señor, una palabra de esa magnitud te destroza el alma. Te la destroza en su totalidad. Y yo oraba por mi hijo. Oraba mucho por mi hijo. Pidiéndole al Señor que no llegara. Voy a ser honesta. Que no llegara hasta que mi hijo no conociera la salvación. Porque yo no quería que mi hijo
fuera al infierno. Y mi hijo, gracias a Dios, aceptó al Señor y ahora pues tiene una relación bonita con el Señor. No es perfecta porque él todavía está, ¿verdad? Entendiendo, pero ya está más motivado para estar en la iglesia desde que, ¿verdad? Seguimos hablándole y él aceptó al Señor. Y entonces en estos días pasaron unas situaciones de las cuales él escuchó y no sabíamos que estaba escuchando esta prédica. No esta prédica, perdón. No era prédica. Esa conversación. Y tiene que ver con lo que le estaba hablando de cuando te hieren y todo eso. Y fuimos a alabar al Señor, a glorificarnos, y yo estaba muy contenta, obviamente mi esposo también, porque nosotros creemos en la palabra, no importa de lo que traten de hacer. Pero mi hijo, cuando escuchó esa palabra, se quedó callado, escuchando. Y cuando se termina el servicio, mi hijo se voltea, nos mira fijamente a los ojos y nos dice: no lo sentí. Ese mensaje no me llegó. Ese mensaje no sentí que fue del Señor. No es un mensaje como los otros que yo he escuchado. Y vamos a decir que no fue del Señor, sino que no sintió. Él dijo: no lo sentí. Eso fue lo que dijo, para hacer mención correctamente, ¿verdad? Y hermanos, cuando yo oí a mi hijo decir eso, mi corazón se hundió, se hizo como una pasita. Porque sabiendo yo de dónde mi hijo salió y cómo se sintió, pero yo no entendía por qué él me estaba diciendo eso. En mi mente yo estaba: Dios mío, se echó para atrás, ¿qué pasó? Me asusté, les voy a hacer la verdad, me asusté un montón. Y cuando vamos al carro, obviamente, porque teníamos que salir, él nos dice: yo escuché lo que había pasado. Y eso lo hicieron a propósito, para lastimarlos a ustedes. Y tú ver que tu hijo ve eso. Nosotros fuimos a gozar, nosotros no... Pero eso era lo que se hacía mucho antes, en los tiempos antiguos se utilizaba el altar para criticar y hacer que la gente doliera. Por eso es que ustedes ven muchos predicadores, no estoy dando, ¿verdad?, anuncios gratis, pero vamos a decirlo, ustedes ven muchos predicadores como Brian Carroll, que no lo dice, es que no, esto no es la iglesia. Por eso es que yo hago estos videos, porque yo entiendo que la iglesia va más allá que 4 paredes. La iglesia va a todo aquel que quiere escuchar palabra. Pero ¿por qué le digo esto, hermano? Porque como cristiana tú peleas de rodillas por tu familia. Y ver que tu hijo tiene un entendimiento que quizás no fue la intención y no voy a juzgar, ¿verdad?, lo que fue. Pero ver cómo tu hijo toma esa palabra y dice: wow, qué mal, no lo sentí. Esto lo hicieron para herir a mis padres. Te deja saber a ti que la salvación hay que cuidarla con temblor y temor. Y por eso te digo, por eso hay que perdonar, y eso le enseñamos, que perdonamos, que abrazamos, que besamos, que amamos, que no importa si te vituperan, no importa si te tratan de hacer la vida imposible, no importa lo que intenten hacer, sea en la casa de Dios, sea fuera de la casa de Dios, sea tu familia, sea un publicano. Tú tienes que seguir amando a Dios sobre todas las cosas, y ese es el ejemplo que le damos a nuestros hijos. E inclusive me hicieron unas preguntas que no voy a ir al caso ahora mismo, pero Dios es tan fiel que nos dio paz en medio de todo. Así que yo te invito a ti, si has sido herido, si has sido herida, si has sido lastimada, no solamente a... y les digo todo esto, hermano, porque dentro de ese proceso que hubieron esta parte no la escucharon, pero a mí me hicieron responsable de algo que yo ni siquiera hice, ni siquiera
pero cogí la culpa. Pero así pasa. A Jesucristo, pues, lo acusaron de cosas que él no hizo. Pero y no es que era algo, ¿verdad? Que yo entiendo que era malo, todo va por la palabra, hermano, todo va por la palabra. Yo digo, filtralo todo por la palabra, no importa quién esté arriba, quién esté abajo, quién está al lado, por la palabra. Si no es palabra, no. Claro, si usted quiere evitar el problema, usted desiste de lo que sea, siempre y cuando no sea pecado, ¿verdad? Y dice, vamos a dejarlo ahí porque por causa de esto no vamos a tener diferencias, por causa de esto no vamos a tener divisiones, por causa de esto nosotros no nos vamos a matar en esto, somos hermanos en la fe, o somos hermanos de sangre, o tú eres un extraño, pero mira, te conocí y no quiero, y tú tienes que dar testimonio de quién tú eres en Cristo. Y le doy gracias a Dios que nos dio, y digo nos dio a mi esposo y a mí, la madurez suficiente para amar, independientemente de lo que ocurra. Y sé que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros en cualquier lugar que nos rodeemos. Porque Dios es fiel para aquellos que le aman y le buscan en espíritu y en verdad. No los que aparentan, sino los que lo buscan. Los que constantemente están tomando la palabra, la leen, la escudriñan, la rumean, la viven. Yo te bendigo, mi hermano y mi hermana. Dios te permita entender la palabra que tiene Dios en lo que nos dejó la Biblia. Que Dios permita que tú tengas una hambre y una sed de su palabra. Que no seas turbado, que no seas turbada, sino que tú abras las Escrituras y el Espíritu Santo abra con esto tu entendimiento. Que aunque seas vituperado, que aunque sufras por el evangelio, sea por quien sea, tú sigas en pie de lucha amando a Dios y amando a tus hermanos y amando a todos y perdonándonos unos a otros, porque entendemos que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las huestes. Señor Padre, infernales, lo sabemos, Señor. Pero tú sigues siendo fiel. Yo te pido que tú sanes todo corazón que haya sido dañado. Toda persona que haya sido herida, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú, mi Dios, le bendigas, le sanes, le dejes el regalo del perdón para su vida, para que ellos lo puedan repartir a otras vidas, Señor Padre. Yo te pido, Señor Padre, que tú, Señor, te levantes como poderoso gigante, Señor mi Dios, y ayudes a que estas vidas, Señor, sean llenas de tu Espíritu Santo, sean llenas, Señor Padre, de tu palabra, sean ya llenas, Señor, de tu amor, Padre, que el perdón fluya en medio de las congregaciones para que Satanás no tome ventaja, porque conocemos sus maquinaciones. Yo te lo pido, Señor, en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga grande, grande, grandemente.